Iglesia Alcance Familiar. Y bueno, pues hoy adivinen de quién vamos a hablar. ¿Alguien sabe de quién vamos a hablar? De Moisés. Hemos estado hablando acerca de Moisés. Llevamos una serie de Moisés que comenzamos hace cuatro domingos, y bueno, yo quiero preguntarte si algunos de los que están aquí han sido bendecidos con esta serie. ¿Alguien le ha bendecido alguno de estos mensajes? Amén. A los que no las han escuchado porque no vinieron, recuerden que allá atrás, los niños a su escuelita dominical de 5 a 12 años, allá atrás están sus maestras, por favor. Y te decía que hemos estado hablando acerca de este hombre, acerca de Moisés. Ya hablamos en el primer domingo acerca de ser el Moisés de tu casa. Te comentaba que estas prédicas las subimos a YouTube, no para que el pastor se haga famoso, yo mientras más fama mejor, sino para que pueda ser de bendición. Como tú no puedes venir algunos domingos, porque entiendo que a lo mejor estás trabajando, tienes alguna actividad, la idea es que como somos parte de la familia y de la misma casa, nos alimentemos igual. No sé si me explico. En tu casa, cuando mamá hace frijoles, ¿qué comes? Frijoles. Y si hacen huevito, comes huevito. Bueno, aquí como somos una casa y una familia, debemos de alimentarnos. Entonces no puedo ver prédicas de Dante Gebel, claro que sí puedes ver a cualquiera, pero es importante que te alimentes de tu casa y de tu familia, ¿eh? Subimos las prédicas en el canal de YouTube, se llama Casa Familiar Pachuca, ahí las puedes ir por si no has visto todas las prédicas de esta serie, métete ahí, son prédicas que duran 40, 50 minutos, pero van a bendecir tu vida, ¿eh? Y también tenemos un grupo de WhatsApp de la iglesia para los que no están enterados, donde se suben devocionales, se suben las prédicas y demás. Uno que otro sube un violín, está bien, siempre va a haber violines en los grupos, ¿verdad? De buenos días y demás, pero se suben devocionales que son de bendición. Si tú no estás integrado y te quieres integrar, apúntate allá atrás con mi mamá, por favor, para que te anoten. ¿Amén? Bueno, reiterando, hablamos la primera prédica o el primer tema acerca de ser el Moisés de tu casa. ¿Qué hizo Moisés? Liberó al pueblo de Israel por medio de Dios, ¿verdad? Dios lo usó a él y él liberó al pueblo de Israel. Y tú tienes que libertarlos de tu casa. ¿De qué, pastor? Si no son esclavos, somos esclavos del pecado. Entonces tú tienes que ser ese libertador, ¿verdad? Para que tu casa, tu familia conozcan de Jesús. La segunda prédica hablamos acerca de la humildad de Moisés y la soberbia de Faraón. ¿Y cómo acabó Moisés? ¿Y cómo acabó Faraón? Faraón acabó muerto en medio del mar, ¿verdad? Por su soberbia. Le llegaron muchísimas plagas y debido a su soberbia, al endurecimiento de su corazón, es que acabó muerto él y antes su hijo, su primogénito. También aprovechamos para el tercer domingo para celebrar la Pascua, la Santa Cena. Te explico un poquito qué era la Pascua, ¿verdad? Tomamos la Santa Cena y la semana pasada hablamos acerca del cuidado de Dios por su pueblo. Esta prédica está buenísima, si no la viste, vela por favor. Hablamos acerca de la queja. Así que si puedes, vela en tu casita, por favor. Y bueno, hoy te quiero hablar, hoy es el quinto tema de esta serie, y te quiero hablar acerca de estar bajo autoridad. ¿Ok? ¿Alguien ha escuchado de este tema, de esta frase bajo autoridad? Y vamos a ir para ello, familia, a Éxodo 18:1. No sé si me puedes bajar un poquitito el ventilador para que me vean. Por favor, está medio caluroso. Yo normalmente no uso suéter, pero hoy confié en el reporte del clima. Y como esta sudadera me la regalaron en mi cumpleaños, y no la había yo usado desde mayo, que fue mi cumpleaños. Y dije, hoy la quiero estrenar, hoy es el día. Me metí, vi el reporte del clima, iba a llover, iba a hacer frío, y ya tengo como una hora sudando. Entonces, por eso me pongo el ventilador. Y no confíen, por favor, en el estado del clima. Amén. Éxodo 18 a partir del 1. Dice, oyó Jetro, sacerdote de Madián. ¿Quién? Sacerdote. Jetro era sacerdote. Suegro de Moisés. Todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo. Y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Escuchó Jetro las maravillas del Señor. ¿Te acuerdas que hubo plagas? Y cómo el Señor liberó al pueblo de Israel. Dice 2, y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió.
y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová, y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. ¿Ok? Viene a Moisés su suegro a visitarlo. Dice que venía el suegro junto con la esposa de Moisés y sus nietos. Yo me imagino que cuando estuvo difícil la situación, ¿verdad? No lo dice en la Biblia, pero yo creo que Moisés, cuando estaba en el momento, en el tiempo de las plagas, de liberar al pueblo, que se puso la cosa de color de hormiga, yo supongo que mandó a su esposa y a sus hijos, pues con el suegro, ¿verdad? Para que estuvieran ahí en lo que libraba esta batalla con Faraón, para que ellos estuvieran tranquilos y en paz. Eso es lo que yo supongo, pero no lo dice la Biblia. Entonces llega el suegro a visitarlo junto con la esposa, con la hija y los nietos, ¿verdad? Y ese suegro, te leí en la primera parte, en el primer versículo, era sacerdote. Dice que era sacerdote de Madián, no era cualquier persona, ¿sí? No era un suegro X, era un suegro sacerdote, y por lo tanto una figura de autoridad. ¿Ok? Estamos de acuerdo que los sacerdotes son figuras de autoridad, ¿verdad? Y más en aquel entonces. Pero si te fijas, familia, si tú has leído el Pentateuco, si el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, y si tú ves en 4 de los 5 libros del Pentateuco, ¿sí? En la Biblia habla acerca de Moisés. ¿De quién era Moisés desde que fue un bebé? ¿Cómo fue que fue liberado de la muerte? ¿Cómo creció en el palacio, verdad? ¿Cómo vino esta liberación para el pueblo de Israel? Y habla muchísimo acerca de Moisés el Pentateuco. Se centra muchísimo en la vida de Moisés y en todo lo que hizo Dios a través de Moisés. Pero si tú buscas las apariciones de Jetro en este Pentateuco, en estos primeros 5 libros de la Biblia, vas a ver que casi son nulas. O sea, de repente dice, pues salió ahí un suegro y era sacerdote y ya le dedican un renglón. O sea, casi son nulas, me refiero comparadas con las apariciones de Moisés. O sea, Moisés aparece en 4 libros y bastantito, pero Jetro no. Jetro lo único que nos dice es que era sacerdote. Y nos habla la Biblia, familia, de las maravillas que hace Dios a través de Moisés, ¿verdad? De cómo lo usa, pero de Jetro no nos habla casi nada. Y a lo que voy es, porque si usamos tu lógica y mi lógica, y dices, Moisés, era don Moisés, el licenciado Moisés, ¿verdad? Porque dices, como dice la chaviza, era el chido, ¿ok? Era de cierto nivel, don Moisés. Entonces, si tú y yo usamos nuestra lógica, dices, Moisés está en este nivel, ¿verdad? Porque aparece mucho en la Biblia, vemos las maravillas que hizo Dios, y Jetro está en este nivel. En base a lo que leemos, ¿me explico? ¿Por qué? Porque eso es lo que dice nuestra lógica humana, nuestra lógica terrenal. Me dice que si yo pregunto, bueno, ¿quién consideras que es un mayor hombre de Dios? ¿Quién tiene una mayor autoridad? Pues cualquiera diría Moisés, porque Moisés ve todo lo que pasó en la Biblia, y Jetro pues resulta que nomás quién sabe dónde andaba, ni siquiera dice que le habían mandado a la hija y a los nietos. Éxodo 18:13 dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo,
¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Acuérdate que era un pueblo como de 2 millones de personas. Imagínate la chamba que tenía Moisés, la cola que se le hacía. Dice, cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, le dice Jetro, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además escoge de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Ok? Jetro viene a aconsejar. Llega el suegro de Moisés a aconsejar. El suegro de Moisés, que por cierto no estuvo en medio de las plagas, que por cierto no sacó al pueblo de Israel de Egipto, quien no caminó por el mar abierto, quien no vio cómo murió Faraón, quien no vio cómo Dios les proveyó el primer maná, el alimento, eso no lo vio. Y llega Moisés y le quiere organizar el changarro, le quiere decir cómo manejar, le quiere dar instrucciones, le quiere dar indicaciones, le dice haz esto y esto y esto. Primero le dice darles información, ¿verdad? Digo, de manera resumida, le dice que sí, que ponga otras personas bajo autoridad para que ellos aconsejen, ¿verdad? Porque tú solo no puedes, que a ti lleguen los temas graves, ¿verdad? Porque si llega un tema de que no, pues la vecina le rompió la maceta a la otra vecina, pues no te desgastes en eso, eso lo puede hacer otra persona, ¿verdad? Que sean temerosos de Dios, y a ti que te traigan pues las broncas complicadas, ¿no? El divorcio o algunas situaciones así complicadas, pero también les dice que les dé enseñanza. Antes de poner a estas personas les dice darles enseñanza al pueblo, y sabes, es muy similar a lo que hacemos cada domingo. Yo aquí les doy enseñanza en base a lo que dice la palabra. Porque a veces tú me dices, oye, es que pastor quiere una consejería, porque fíjese que quiero que nos veamos porque traigo un tema bien urgente. Y ya llego yo corriendo. Y ya me dices, mire pastor, es que tengo un tema muy urgente. Quiero que me aconseje usted si es bueno o si es malo robar. Pues ya te lo dije el domingo, no necesito darte una consejería para eso, ya lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces por eso le dice aquí Jetro, dales información acerca de lo que Dios dice, ¿verdad? Y además pon personas para que te ayuden. Entonces, estas son las informaciones, la recomendación que recibe Jetro Moisés de su suegro. Le quiere organizar el changarro. Ahora, ¿qué hubiera pensado yo, que no soy puro y santo, si fuera Moisés? A lo mejor tú no, pero yo soy medio mal pensado. Yo hubiera dicho, ay, mi suegro me quiere venir a dar órdenes, ternurita, ¿verdad? Ya está viejito el señor, siéntenmelo allá debajo de una palmerita y denle una piñita colada, ¿verdad? Porque yo soy Moisés. Mi suegro quiere venir a darme indicaciones. Suegro, usted ni estuvo. Cuando se armaron los trancazos, usted ni estuvo solo. No, a lo mejor esa es mi lógica, no la tuya, porque tú eres muy espiritual en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero mira la reacción de Moisés. Éxodo 18, 24 al 26. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. ¿Cuánto? Todo. Escogió Moisés varones de virtud
de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. ¡Wow! Con Moisés. No cabe duda que Moisés era un hombre sumamente sabio. ¿Por qué era sabio, pastor? Platíquenme. ¿Por qué es que lo eligió Dios entonces? Platíquenme. Porque Moisés no estaba viendo a su suegro. Por eso era sabio. Estaba viendo un sacerdote. ¿Te acuerdas que al principio dije que era sacerdote? Moisés no estaba viendo a su suegro ni la relación terrenal o carnal que existía. Moisés estaba viendo a un sacerdote, a una autoridad. Estaba poniendo por encima la autoridad de sacerdote de su suegro. No estaba viendo a su suegro. Porque si tú y yo vemos las cosas terrenalmente, diríamos, pues está mal, el suegro ni hizo nada, ¿no? No estuvo en el campo de batalla. Como por qué habría que obedecerle al suegro, porque estaba viendo a una figura de autoridad espiritual. Él estaba viendo la jerarquía espiritual y no la terrenal. Así que por ello él toma la decisión de estar bajo autoridad. Y familia, quiero decirte el día de hoy que es una bendición estar bajo autoridad. Es una enorme bendición espiritual estar bajo autoridad. Y vivimos en un mundo al revés, te lo he dicho en muchas ocasiones. Aquí cuando tú estás bajo autoridad, ¿sí? La gente del mundo, o si tú traes un pensamiento terrenal, ¿sí? Cuando vemos que alguien está por encima de mí, muchas veces pensamos que soy menos, o que eres tonto, o que eres incompetente. Eso es lo que pensamos terrenalmente hablando. Porque bueno, lo mismo, vivimos en el mundo al revés. Por ejemplo, las esposas terrenales. Y no me veo feo algunas esposas, ¿verdad? Pero a veces no entienden que el hombre es la cabeza de la casa. Ay, ese pastor ya no me cae tan bien. No sé si voy a venir el otro domingo. Esa es la realidad. ¿Sabes? He conocido matrimonios cristianos un montón en 25 años. Y la que manda es la mujer. ¿Y sabes qué? El hombre se acostumbra a que la que manda es la mujer. Y viven así 20 años. De verdad. Y ellos piensan que están bien porque ya se acostumbraron. Pero así no lo dice la Biblia. Así no lo marca la palabra. Ay, ya me salió machista el pastor. No te salió machista, es lo que dice la palabra. Una cosa es que el varón se acostumbre y diga, pues mi mujer manda. Y otras, como lo dice la Biblia. Las mujeres muchas veces no entienden que el hombre es la cabeza de su casa. Se cuestionan, ¿y cómo por qué? Si somos iguales. Si Rocío Sánchez Azuara dijo que somos iguales, ya no veas a Rocío Sánchez Azuara, familia, por favor. No somos iguales. Familia, no somos iguales. Hay muchas cosas en las que el hombre es mejor, mucho mejor. Y hay muchas cosas en las que las mujeres son mucho mejor. Aquí no hacemos acepción de personas. Las mujeres tienen dones que el Señor les da y los hombres tienen otros que también el Señor les da. ¿Verdad? Cada quien tiene. Pero debemos de entender que el varón es la cabeza, pero la mujer es el cuello. Es la que sostiene, es la columna de la casa, la que ayuda a sostener la cabeza. Moisés tenía ese principio en su vida de autoridad, familia. Él había nacido bajo autoridad. Él creció en el palacio, ¿te acuerdas? En aquel entonces iban a matar a todos los bebés varones que nacieran de los israelitas que eran esclavos, ¿verdad? Y bueno, este bebé cuando nace lo ponen en una canastita, lo avientan en el río, llega cerca del palacio de Faraón, y la hija de Faraón se lo encuentra y dice, ay, mira, está bonito este bebé, me lo voy a quedar, como si fuera un gatito, ¿verdad? Y lo crían, paga por la manutención durante un tiempo, y luego Moisés crece en el palacio. Moisés sabía de autoridad, creció en el palacio donde había gente y donde había esclavos y donde había servidores. Moisés en una posición privilegiada, aunque era israelita, ¿verdad? Aunque era hebreo,
él tenía una posición pues, privilegiada. Entonces Moisés tenía este principio en su vida. Él nació bajo autoridad. Él sabía de la autoridad que tenía el rey, Faraón. En aquel entonces el imperio más poderoso del mundo. Él sabía la autoridad perfectamente. Y después de tenerle como figura de autoridad a Moisés, ¿verdad? Tuvo como figura de autoridad directamente a Dios. Y él obedecía a Dios, porque él se sometía a la autoridad. El mismo Dios le hablaba, le daba las instrucciones y él las cumplía. Él caminaba, hacía lo que se le decía. Yo siempre he dicho que somos del ejército del Señor. ¿Has escuchado que somos del ejército de Dios? Bueno, y cuando tú conoces acerca del ejército, de los marinos, de los militares, cuando se les da una indicación, ¿tú crees que ellos la cuestionan? Sí, Señor, lo que usted diga. A mí cuando el Señor me habla o me da una indicación, así, y rapidito. Hace algún tiempo me decía mi esposa, es que Dios me dio una palabra para dárselo a tal persona de la iglesia. Me dice, el domingo que lo veas se lo voy a decir. No, el domingo no, ahorita. ¿Por qué ahorita? Porque yo no sé si el rato se va a suicidar en una hora. Si Dios te dio una palabra, si Dios te está poniendo una persona en tu vida por la cual orar, ahorita dobla rodilla, ahorita dobla rodilla, ora por ella, ahorita pasa la información. ¿Por qué? Porque somos del ejército de Dios, amén. Y así hay que actuar bajo autoridad. Bueno, unos días después, el pueblo llegó al monte Sinaí. Te estoy resumiendo un poquito, ojalá lo puedas leer en casa, ¿verdad? Pero te estoy resumiendo un poquito. El pueblo llega al monte Sinaí, donde si recuerdas, Dios le da los mandamientos a Moisés, ¿te acuerdas? Dios le da las leyes con las cuales se regiría el pueblo. Porque tú y yo necesitamos leyes. La gente necesitamos leyes para que no haga cada quien lo que bien le plazca. Tú y yo necesitamos leyes. Y es así como llegamos a Éxodo 20. ¿Alguien sabe en Éxodo 20 qué encontramos? Los mandamientos, ¿verdad? Te los voy a leer. Te los voy a leer porque hay algunas personas aquí que tenemos muchos años en el Evangelio, pero hay otros que tenemos poquito. Entonces te los voy a leer. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y fíjate los primeros mandamientos que dicen. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿No tendrás qué? Dioses ajenos. ¿Ya no puedo tener mis sanjuditas? No, no puedo. ¿Ya no le puedo pedir a la Virgencita de Guadalupe? No, no puedo. Si tú buscas en la Biblia no hay ninguna Guadalupe, está la Virgen María. Que mis respetos para esa mujer, para que el Señor la use como un medio. Imagínate la calidad de la mujer, pero no es un Dios. Amén. Dice el 4, no te harás imagen, ¿sí? Monitos de yeso, impresiones de papel, dibujos, nada de eso. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, como cuando vas a la Basílica de Guadalupe y te inclinas a ellas. Eso dice Dios que no. Y mira cuántos versículos le dedica, No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, por eso no jures por Dios. Te lo juro por esta, que si no, no jures por Dios. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Hoy es el día de reposo. Hoy tienes chance de reposar, pero de venir a la casa del Señor. Y ya saliendo de aquí te vas a reposar. Amén. Porque en 6 días hizo probar los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hoy está santificado y bendecido. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o sea, no mentirás. No codiciarás la casa de tu prójimo,
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su moto, ni su coche, ni su casa. Nada codiciarás. Amén. Te los leí, te reitero, yo sé que muchos de ustedes ya los conocen. Dice, uy, pastor, ese yo desde chiquito. Ya me lo sabía todo, como decía el joven rico. Bueno, algunos no se lo sabían, ya se lo saben. Amén. Cabe mencionar, familia, que además de estos mandamientos hubo muchas más instrucciones que Dios le da al pueblo. Esto es como la primera parte, ¿verdad? Pero eso lo vas a tener que leer en tu casa. Lee el libro de Éxodo en tu casa, por favor. Ahora bien, regresamos a Moisés. Moisés sube al monte Sinaí y estuvo varios días en la presencia de Dios. O sea, se subió al cerrito y ahí estuvo en la presencia de Dios, en contacto directo con Dios. Y no sé si alguien se acuerda de Aarón. ¿Te acuerdas de Aarón? Aarón era un sacerdote, era hermano de Moisés. Y ese Aarón sí lo acompañó en toda la travesía, ¿verdad? Cuando fueron las plagas y toda esta parte, ahí fue Aarón. Pero yo creo que él Aarón no era un hombre con el mismo principio acerca de la autoridad. Es lo que yo creo. Aquí no lo dice la Biblia, pero hay cosas que me dejan saber y ahorita te voy a decir por qué. Yo creo que Aarón no entendía la importancia y la bendición de estar bajo autoridad. Por lo siguiente, yo no juzgo a Aarón, cuando vayamos al cielo, el pastor juzgó a Aarón, no, yo no lo juzgo, simplemente hay cosas que puedo leer entre líneas. Dice Éxodo 32:1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Nos queda claro? Eso le dice el pueblo. El pueblo bueno y santo, después de pasar por todo lo que había pasado, después de la libertad, después de las plagas, ¿sí? Van y le dicen esto a Aarón. ¿Estás de acuerdo que con esta petición no respetaban la autoridad de Moisés? ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, no lo hubieran solicitado, ¿verdad? Y si no respetaban la autoridad de Moisés, tampoco la de Dios. Porque ¿quién guiaba a Moisés? ¿Quién usaba a Moisés? Dios. Entonces no había respeto por la autoridad. Éxodo 32:2 dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos, los aretitos de oro, que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traérmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con burrito, e hizo de ello un becerro de fundición, que hizo un becerro, un monigote de oro. ¿Ok? Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto, hazme el favor. O sea, el Señor te sacó de la tierra de Egipto, que haga un monigote con tus propios aretes que traías ahí colgando, caramba. Y te digo, ahí está tu Dios, adóralo, ese te sacó de la tierra de Egipto, del esclavitud. Yo creo que no le subía el agua al final. Esa es mi única explicación, porque después de ver lo que había Dios hecho. Dice, pidiendo esto a Aarón, ¿quién? Aarón, el hermano de Moisés, el que creo yo que no tenía la misma figura de autoridad, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. O sea, ahí estaba todo el medio contigo. O el becerro o Jehová. Decide. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber, o sea, a hacer fiesta, y se levantó a regocijarse. ¿Ves por qué Aarón no tenía, por qué te digo yo que Aarón no tenía como autoridad a Moisés? Porque cuando el pueblo le dijo, oye, nuestro líder, tu hermano, o sea, la tradición creo yo que es mayor, ¿no? Pues es tu hermano, nuestro líder, ya se tardó, ya no sabemos si va a venir. Hazte un monigote para adorarlo mejor. ¿Qué hubieras tú contestado? Tú que eres bien espiritual. Oiga, espérense tantito, ¿no?
Pues si salimos, si venimos, ¿te acuerdas que hace unos días abrió Dios el mar? ¿Te acuerdas que hace unos días nos mandó el maná de alimento? ¿Te acuerdas de las plagas, de los primogénitos que se murieron? Pero los de ustedes no, los de Egipto sí. Yo hubiera dicho eso, ¿no? Bueno, a lo mejor yo soy muy mal pensado. Es nuestra autoridad. ¿Cómo crees que te voy a hacer un monigote para que lo adores? Es nuestro líder. Pero este hombre, familia, este Aarón, hermano de Moisés, no le dio su lugar a Moisés. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿O solo yo pienso así? No le dio lugar. No dijo, espérate, o sea, ¿cómo crees? Y Aarón hizo lo que el pueblo quería, porque no había una figura de autoridad, creo yo. Y no es que hubiera tenido una crisis existencial, no es como que, es que me sentí presionado, me dio un ataque de ansiedad y les hice un monigote. No es así, no fue así. Te voy a decir por qué. Porque este problema de autoridad Aarón lo traía desde antes. Porque te voy a platicar un poquito de los hijos de Aarón. Dice en Levítico 10 del 1 al 3, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Acababan de morir sus hijos. A ver, pastor, explíqueme por qué esto refleja que Aarón no tenía este principio de autoridad. Porque sus hijos tampoco lo tenían. ¿Cuántos están de acuerdo que el reflejo de los padres son los hijos? Amén. Discúlpame, pero si tus hijos son traviesos, son el reflejo de los padres. Pero no te preocupes, se corrigen si le echamos ganitas. Amén. Pero los reflejos de los padres son los hijos. Y aquí estos hijos hicieron un fuego extraño que ni su padre ni Dios le había pedido. Porque tú puedes decir, pero era bueno, ¿no? Estaban haciendo una ofrenda. Sí, pero la indicación tenía que venir por parte de Dios, no por parte de que a ellos se les ocurriera. Y más de parte de Dios y de parte de su padre, porque su padre era el sacerdote principal. Y él tenía que haber dicho: a ver, chavos, vamos a hacer eso, vamos a hacer una ofrenda. Fíjate cómo los hijos no tenían esta figura de autoridad. Por eso es que te digo que no es que tuvo Moisés una crisis existencial al sentirse oprimido. Yo siento, yo creo y yo entiendo, en base a lo que dice la palabra, ¿verdad?, que él no tenía este principio, porque sus hijos tampoco lo tenían. No tenían como figura de autoridad a su padre Aarón, que era el sacerdote principal, porque se lo brincaron. Ellos decidieron hacer las cosas a su modo, ellos tomaron sus decisiones. Y te reitero, esto es porque los hijos son el reflejo de los padres. Nos guste o no, podemos venir a la iglesia y todos vernos muy bien, pero como educas a tus hijos en casa, es lo que se ve, es lo que hacen y es como se comportan. Es que mi hijo es un borracho, ¿no? ¿Tu papá era borracho? Es que mi hijo es maleducado, es berrinchudo. Pues sí, pero toda su vida le has cumplido todos sus berrinches. El niño tiene 3 años y hace un show ahí en el súper, ¿verdad? Y le das todo. Yo a mis hijas que me hicieran un show. No me pasó, porque era un papá malo y autoritario, no. Pero había que corregirlas en su momento. Es el reflejo de los hijos, familia. Por eso yo creo que no era un tema de Aarón nuevo. Él no tenía una figura de autoridad, no tenía esta figura de autoridad, esta forma de ver las cosas. ¿Cuán importante y necesario, familia, es vivir bajo autoridad? Súper importante. ¿Y usted, pastor, vive bajo autoridad? Claro que sí. Yo tengo a mi pastor, al cual le rindo cuentas desde hace 15 años.
porque no te lo digo por presumir, pero sí porque rendirle cuentas 15 años al mismo hombre tampoco está tan facilito. Porque hay gente que va saltando de iglesia en iglesia, tiene un pastor de 6 meses, otro de 1 año, otro de 8 meses. Yo tengo 15 años de rendirle cuentas a mi pastor. Porque soy muy bueno, no, porque Dios es muy bueno. Amén. Y me someto y obedezco. En las decisiones que se toman en esta iglesia, yo se las comunico primero a mi pastor. Pero él está en Veracruz, porque nuestra iglesia matriz está en Veracruz. Si hace usted algo acá, pues hágalo, él está a 800 kilómetros de aquí. No, es mi autoridad. Yo me someto a mi autoridad. Y mi pastor tiene a su pastor, que está más lejos, está en España. Fernando Ramírez de Arellano, un hombre de bendición también. Él está en España y él es el pastor de mi pastor. Familia, hay que estar bajo la autoridad. Y él a su vez tiene su pastor y a su vez, así me explico. Decía Robert Evans, un pastor con el que tenemos el privilegio de poder convivir y recibir un estudio pastoral cada semana, decía: un pastor sin autoridad es un pastor sin cabeza. Y esa es la verdad. Es importante, familia, estar bajo autoridad. Si en esta casa Dios puso una figura de autoridad, pues tendríamos que considerar estar bajo esta autoridad. Hay consecuencias. Éxodo 32, 35. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Buena o mala? Mala. ¿Qué pasó? Jehová hirió al pueblo. ¿Por qué? Porque hicieron el amigo. Hubo que pagar una consecuencia por no haberse sometido Aarón a la autoridad de Moisés, y el pueblo a la autoridad de Aarón y de Moisés y de Dios. ¿Qué trajo al pueblo? Maldición. Si no estoy bajo autoridad, pastor, va a haber maldición. Sí, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Eso lo dice la palabra. Hay otras confirmaciones acerca de esto. Tito 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Pero pastor, las autoridades son unos rateros. No dice Dios que no te sometas. Tienes que respetar a la autoridad. No te puedes pasar el semáforo rojo. No te puedes meter al carril de tus obús. Porque eso dice la autoridad. Porque eres hijo de Dios. Porque tenemos que respetar a las autoridades. ¿Qué tienes que hacer? Orar por las autoridades, para que el Señor ponga gente cercana a ellos y se conviertan. Porque sí, muchos de ellos son delincuentes, lo vemos en la televisión todos los días, no lo digo yo, ¿verdad? Pero además esto ha pasado por muchos y muchos años. Pero nuestro trabajo no es juzgarlos, nuestro trabajo es orar por ellos. Que el Señor nos alcance, que el Señor nos traiga a su presencia. No importa si no son cristianos, más aún si no son cristianos, hay que orar por ellos. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién estableció al gobernador de este estado? Dios. ¿Quién estableció al presidente de esta nación? Dios. Que estemos o no de acuerdo, lo entiendo. Yo hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, pero dice: no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios va a mentir en su palabra, ¿no? Hay autoridades desafortunadas. Tenemos un Hugo Chávez en Venezuela, un Nicolás Maduro, que desfalcaron el pueblo. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque tenemos conocidos venezolanos. Una familia de pastores a los cuales les damos cobertura, que ya están en Estados Unidos, estuvieron aquí hace 2 años. Y tenemos el conocimiento de causa de todo el saqueo que hubo. Familia, hay que respetar a las autoridades y orar por ellos. Y vuelvo a lo mismo, estar bajo autoridad terrenal y espiritual. Aplica para las dos. Amén. Y bueno, familia, mi esposa y yo obviamente somos las autoridades espirituales que el Señor ha puesto en esta casa, y quiero decirte que estamos a tus órdenes, ¿verdad? Y quiero decirte que es necesario que estés bajo autoridad, que así lo consideres. En la Biblia hay instrucciones para todo, para llevar la vida en tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu intimidad.
Aprendamos a vivir bajo autoridad, familia. No para sentirnos oprimidos. A ver, de repente decimos, ay, ¿dónde me vamos a meter a lo que diga el pastor? Es que no es que te sometas a lo que yo diga. Yo no soy tu patrón. Yo soy la persona que el Señor puso en este lugar para bendecirte, para darte un consejo, para decirte si te metes por la derecha o por la izquierda. A pesar de que no soy una persona, un adulto mayor, el Señor me ha permitido tener mucha sabiduría y vivir ciertas cosas en mi vida, porque a Él le ha placido, no porque yo soy muy bueno ni muy inteligente. Así que por eso es que yo siempre digo, estamos para servirte. El Señor nos puso en este lugar para servirte. Porque hay veces que pensamos que los pastores, obviamente los pastores tienen hay que respetar el manto pastoral, ¿verdad? Y estar bajo autoridad. Pero los pastores están para servirnos en el aspecto de que nos ayuden, nos guíen, nos aconsejen, nos den un abrazo también. Para eso estamos, familia, mi esposa y yo. Estar bajo autoridad y aceptar consejo te va a facilitar la vida. Mira, si yo hubiera, antes de ser cristiano, y todo lo que tuve que vivir, si yo hubiera conocido de Cristo y hubiera estado bajo autoridad, no sabes la de broncas que me hubiera ahorrado. Pero bueno, también entiendo que Dios tiene un tiempo para todo. Ponte sobre tus pies. Esta palabra, familia, es una bendición. De verdad espero que la atesores en tu corazón, que entendamos que el estar bajo autoridad es una bendición y el no estar bajo autoridad es una maldición. Iglesia Alcance Familiar.